sentarse. El apóstol Pablo, hablando del propósito de la ley, ¿para qué vino la ley? ¿Por qué vino la ley? Gálatas capítulo 3, verso 19, porque yo sé que aquí hay una que no pierde ni una cita cuando está predicando, que le van a Michelle. Gloria a Dios. Dice, me dijo ayer que tiene todos los mensajes que yo he predicado en sus notas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Entonces, lo que quiere explicarle a la iglesia de Gálatas, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y quién la puso? Porque a veces nosotros hablamos de una cosa y no sabemos ni por qué ni para qué. Y eso, yo no sé. ¿Y por qué dijiste esto? Pues yo tampoco sé. ¿Y por qué moviste esto de aquí? Lo moví. ¿O por qué hablaste de esto? Pues tampoco tienen entendimiento, pero Pablo, un buen maestro, fue escogido para ser maestro de los gentiles, que somos nosotros. Dice que la ley fue añadida, o sea que no estaba dentro del paquete. Fue añadida hasta que viniese la simiente de Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por un mediador. Ese mediador fue Moisés. La gente que cree que el mediador es Cristo. Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Abogado tenemos delante de Dios Jesucristo, hombre. Es el que está intercediendo. Pero la ley, el mediador fue Moisés. Y lo vamos a ver más adelante. Por medio de un mediador. Entonces, Pablo comienza explicando realmente que la ley realmente no vino desde el origen, desde el principio, como en los tiempos de cuando el Señor le habló en Génesis capítulo 3, verso 15, por ahí, verso 15, diciéndole a la serpiente, mandando su juicio, diciéndole, de la mujer nacerá alguien, que tu cabeza te quebrantará, tú lo vas a morder en el calcañar, pero más de ahí tú no vas a poder hacer. Y él te destruirá en la cabeza. O sea, te vas a hundir para siempre. Entonces en Génesis 3:15. Pero ¿qué vemos sobre lo que Pablo está hablando? Que la ley fue añadida. Que no fue algo que tenía que permanecer para siempre. Pero no está diciendo, observemos claro, pero es que a veces me cojo mi espacio para que me entienda un poco. Dice Lucas 16:16, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y desde Juan el Bautista para acá, parafraseando, y desde entonces, desde Juan el Bautista para acá, el reino de Dios es anunciado. ¿Te das cuenta? Hasta Juan lo que se anunciaba era la ley y esto, y una condenación para todo el mundo. Todo era malo, nada era bueno, todo era malo. Pero aún los que condenaban la cosa vivían bajo la condenación, porque ellos no lo hacían. Y aún Pablo lo dice en Romanos, cuando dice, en capítulo 2, cuando dice, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas a los demás, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas o que condena, haces lo mismo. Esta es una palabrita muy linda para hacerla propia, como dicen los teólogos, hacer la rema. Y es que observe cuando alguien está acusando, está condenando, que tal que está haciendo eso, hace lo mismo. Y lo hace peor. Obsérvelo. Todo el que te lo oye hablando de ladrón, 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 en algo tiene una raíz mayor. Es que los árboles tienen muchas raícitas. Y hay una raíz mayor. El que habla de chisme, que este chismoso, búsquelo. Que el mismo hecho que le da tanta fuerza es porque tiene esa raíz también. Que este tacaño, búsquelo. Que de lo de él no comen ni las hormigas comen. Ni un reloj bueno usan para no dar la hora. La fábrica de soda quebrarían porque no quieren, ni siquiera los gases lo quieren sacar.
Entonces, dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ha dicho el Señor. Es importante que nosotros nos esforcemos por entrar al reino de Dios. El pueblo judío, pues no quiso seguirle el mensaje del Señor y se quedó recostado por allá, por el Viejo Testamento. Pero en verdad no es que ellos están tan equivocados. Porque el Viejo Testamento, o la ley, lo que hizo fue el camino que Dios abrió a través de Moisés para traernos hasta Cristo. Ese es el camino. Pablo menciona la palabra ayo, que ayo significa un guía, un tutor que está diciendo, mira, por ahí no te metas, no haga esto, camina por aquí, muévete por aquí, detente, párate. Eso fue la ley. Entonces, porque ya pasó el tiempo de la ley, significa que ahora sí podemos pecar. Ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. Esa fue la controversia que hubo entre Santiago y Pablo. O no entre ellos dos no hubo ninguna. Fue entre la población que recibieron la palabra de uno y del otro. Porque Pablo dice, la obra sin fe es muerta. Y Santiago dice por allá, a los romanos y a esa gente por ahí, dice, la fe sin obra es muerta. ¿Cuál tiene la razón? ¿Pablo que dice que la fe sin obra, que la obra sin fe es muerta, o Santiago que dice que la fe sin obra es muerta? Parece la misma palabra y los dos tenían razón. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Que Pablo le está hablando a los judíos que habían creído en Cristo y quisieron venir con la obra, yo hago esto, yo hago este otro, yo soy justificado. Dice, no. Aquí es asunto de fe. Aquí hay que creer. Pero Pablo en ningún momento le dijo, dejen de hacer la obra. En ningún momento le habló eso. O sea, esto es por fe. Pero aquí hay que hacer las dos cosas. No. Entonces, pero Santiago dice, aquellos gentiles que creyeron al Señor, que creyeron lo que yo creo, yo soy creyente, yo esto y esto, y ya no tengo que hacer más nada. Santiago le dice, esperen, mis hijos, ustedes están equivocados. Esa fe de ustedes sin obra es muerta. Ajá. ¿Cuál es la situación? Que tanto la una como la otra, y dice Santiago, porque el patriarca Abraham fue justificado por la obra y por la fe. Pues las dos cosas que lo justificaron. O sea que este es un asunto, una mesa de dos patas. Que si le falló una, se cayó. Falló la otra, se cayó. Hay que llevar las dos cosas. Dice Pablo a los Gálatas 3:17. Pero más, no Gálatas no, el Señor Jesucristo fue el que habló esto. En Lucas. Cuando dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan y desde entonces estaba anunciando el reino de Dios. Lo dijo el mismo Jesús. Y en el verso 17 de Lucas 16 dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra y no que se invalide una tilde de la ley. ¿Qué era la tilde? La cosita más pequeña que había. No se puede invalidar. Entonces Cristo dice, no invaliden nada. Déjenlo con vida. Ustedes están rigiéndose a través de mí, pero esto no se va a invalidar así. Pero Cristo estaba cumpliendo la ley en él. Cuando Cristo muere, la ley quedó vencida. Pero aún con todo y eso, si nosotros no usamos el libro de la ley para llegar a Cristo, tenemos un vacío. Y entonces quedamos ¿qué? Como estas gallinas que están comiendo, coge un granito aquí y un granito allí. Este granito me conviene. Usted no ha estado debajo de una mata de mango, con mango bajito, que coge un mango de una rama y otro mango de otra.
O una naranja, coge de una y una naranja de otra. ¿Cuál es que usted coge? La que más le gusta. ¿Cuál escoge? La que más le conviene. Pero la palabra de Dios no es a lo que más me convenga. Hay cosas que nosotros las hacemos que a la carne sí no le conviene. A la carne no le agrada, pero al espíritu sí. A él le conviene. Entonces, si no estamos sujetos a meter esta carne bajo el rigor de la palabra de Dios, estamos fracasados totalmente. Dice Jesús que más fácil era que el cielo y la tierra pasaran y no que una sola palabra, una sola letra de la ley pasara en vano. Y si de la ley le está dando tanta importancia, ¿cuánto más a lo de la promesa? Entonces no podemos sacar, aquí en una nota que yo tengo, no se puede sacar una Biblia pequeña de una Biblia tan grande. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hemos sacado una Biblia pequeña de medio de la Biblia. ¿Cómo? Cuando yo tomo cierta lectura porque me convienen, o cierta versículo porque me convienen, y de un versículo hago una doctrina, o de un capítulo hago un mundo. Dice, no es así. Y por eso es que hay tantas contradicciones hoy en día en la gente. Religiones por aquí, religiones por allá, pero Cristo es un solo. Movimiento aquí, ¿qué movimiento era acá? Acá aquel es más santo, que yo soy más santo, que aquí yo soy más santo, que aquel es menos santo. ¿Por qué? Porque sacan lo que les parece, que lo que más les conviene de un sitio. Oh, porque dice la Biblia, porque esta promesa a nosotros que somos, ¿cómo yo puedo decir que yo soy descendiente de Abraham, que yo soy de la iglesia de Dios, que yo soy de la promesa que Dios le hizo a Abraham? Tú serás bendición. Espera, ahí yo no quiero entrar. Que otro sea bendición para mí, sí, pero yo para otros no. Eso lo sacamos. Pero que tú serás bendito. Ah, sí, pero eso fue Abraham que se lo dijeron. La palabra será bendito y el que te maldiga, ay, tú me estás echando maldiciones. Oye, la Biblia dice que el que me maldiga será maldito y es cierto, tienes razón. Pero también te dice, tú serás bendición. Pero que a mí me conviene sacar el verso donde el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Pero la otra partecita no va, porque esa me toca a mí. Igual que los 10 mandamientos. Que la gente se aplica uno, aplica dos, honrar al padre, honrar por aquí, esto y esto, pero las demás cosas, como muchos padres de familia. Hijo tiene que honrar a tu padre, tiene que obedecer a tu padre, pero el padre obedece no incomode a tu hijo, no haga por aquí, eso no va. Sí, siempre andamos buscando, sacando y reduciendo la Biblia. Y se nos olvida este verso 160 de Salmo 119. Que ya le decía entonces el sacerdote a Jetro, dígame, mi señor, porque el anciano y el que estaba, el sacerdote era Jetro. Dígame, mi señor. Entonces cuando Moisés se encuentra con el Señor, con Cristo, porque Jesús, el Cristo, Cristo es el enviado y Jesús el cuerpo, y los dos son Jesús Cristo. Cuando Moisés se encuentra en aquella zarza ardiente y que no se consumía, la zarza ardía pero no se consumía, cuando le habla, él se asustó y creyó que iba a morir, cuántas cosas, y él se puso a la disposición. Moisés sabía oír y obedecer. Sabemos que Moisés antes de salir a hacer su berrinche por ahí, le pidió al Señor, pero envía a otro que no sea a mí. ¿Por qué yo? Si yo soy tartamudo, yo tengo problemas para hablar. No, tú irás y allí yo conozco a tu hermano Aarón que habla muy bien. ¿Acaso no soy yo quien le suelto las lenguas a los mudos y le amarro las lenguas a los mudos? ¿No soy yo Jehová? Pues está bien, ¿y qué hago? ¿Qué diré? Ve y di esto y esto y esto. Y fue con la palabra que se le había aplicado. Y Moisés
tuvo aquella gran victoria porque obedeció y escuchó. No se hizo, no, ¿quién eres tú para hablarme? No. Él lo que le preguntó fue, y si me preguntan quién eres, ¿quién le digo? Ah, dile que yo soy el que soy. Esa palabra la conocían los judíos, los hebreos. Yo soy el que soy, me envió, ¿cómo? Sí, me encontré con él y me dijo esto, que tú lo viste. Ellos sabían, Moisés era que no lo sabía, pero ellos sí lo sabían. O sea que hubo controversia entre Moisés y el pueblo, pero se pudieron entender porque el pueblo estaba deseoso de escuchar acerca de Dios y encontró quien le hablara. El problema es cuando nosotros nos creemos que somos más que suficientes y no necesitamos de nadie. Y todos nos necesitamos el unos al otro. Todos. Entonces, en el libro de Hechos 7:38, aquí da una definición sobre el caso de Moisés, que este mediador a quien se le dio los mandamientos, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ese, dice, estoy hablando de Moisés. Y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos o para darnos. Qué lindo cuando alguien, por ejemplo, va a un servicio o algo, o está escuchando algo que le dice a uno, oye, ¿y qué se trató? ¿Qué es lo que sucedió? Oh, se dijo esto y esto y esto. ¿Cómo? Ahí sigue esto y esto. Qué lindo. Hubo palabra de vida. Y que recibe la palabra de vida ya tiene algo que dar. Entonces, Pablo dice, a los Gálatas, en verso 21, dice luego, ¿la ley es contraria a las promesas? Sí, le decía una pregunta, verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera. Ahora, que si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero ¿son enemigas? No, no son enemigas. No son contrarias. Porque como dije, que la ley lo que fue el camino para traernos hacia Cristo. Y el judío que no ha llegado a Cristo es porque él se ha quedado estancado por allá. Pero esa es la luz, ese es el farol, ese es el guía. La ley es el atalaya. Pablo le dice a Ayo, que Ayo no era más que un tutor, que un niñero para bregar con los niños. Es una palabra en griego, pero yo no estoy enseñando idioma aquí. Por eso me voy al español. Eso es lo que era, un tutor, un niñero que se encargaba de educar al niño, decirle qué hacer, cómo hacía, hasta que fuese grande, hasta que fuese entregado a los padres. Ya este niño tiene tantos años, este niño por aquí, ahora él va a depender de ustedes, no de mí. Eso hizo la ley. No bregó y no bregó y no bregó y no bregó, pero las leyes no son buenas. ¿Usted cree que son buenas? Si fueran buenas, usted anduviera con más libertad. Y no tuviera que andar como medio que si me catan, que si me mire, que si hago esto, que si esto. Y aún con lo suyo usted no puede hacer poca cosa porque la ley no lo deja. Porque la ley dice que esto es ilegal, que esto por aquí, esto y esto. Cuando alguien le dice, se encuentra con alguien en la calle que le prende una luz roja y le dice, eso es ilegal. Ah, caramba, ahí se le cae todo. Pero usted no fue que hizo esa ley. Pero esa ley la hicieron por una razón. Y Pablo también lo explica aquí, en el asunto de la ley. Las leyes vienen a causa de las maldades que cometemos. Ese es el problema de la ley. Cuando usted anda por la calle, usted se siente a veces presionado. Usted quisiera, dice, oh, yo quiero llegar temprano a tal sitio, mira la hora que es, pero no puedo acelerar más de tanto. ¿Quién lo tiene usted sujeto? La ley. No hay miedo a acelerar. Usted pudiera llegar en un viaje de 1 hora, tiene que hacerlo en 2 horas y media. Porque la ley lo está sujeto. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos locos
manejando en la calle, sin freno, sin control, han tenido grandes accidentes, entonces hay que ponerle reglas. Porque las leyes son reglas para sujetar al hombre como se sujetan los caballos con un freno. Es la misma cosa, no hay una más que la otra. Dice, malas escrituras lo encerró todo bajo pecado, o sea, en la ley, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. O sea, que el que no cree la promesa no es dada. Sí, yo estoy ahí, pero ya no, ¿qué? Para pasarme tiempo, para un buen rato, no. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros somos todo hechura de Dios, criatura de Dios. Dios nos hizo con un propósito y fue de adorarle. Ese fue el propósito. Cada uno de nosotros, ¿qué fue que vino a la iglesia? No fue a adorar a Dios. No fue porque a mí adoraran a mí ni adorar a usted. Nuestro propósito número uno, el blanco número uno en la congregación es Cristo Jesús. Cuando usted viene y puede abrir su boca y dar un gloria a Dios, puede orar, puede cantar, usted está cumpliendo con el propósito para el cual Dios lo creó a usted y me creó a mí. Y estamos cumpliendo el propósito para el cual nos levantamos temprano para ir a la iglesia. Es ese propósito. En el desierto, cuando Moisés hablaba, imagínense, millones de personas alrededor de Moisés. Moisés apenas conocía a los sacerdotes que estaban alrededor. David, cuando ministraba, o los sacerdotes ministrando en el templo, Salomón ministrando, miles y miles y miles o millones de personas esperando aquel momento cuando dieran la última oración, bendiciendo al pueblo. Todavía lo hacen. Esa multitud que se reúne esperando. Ahora sí va a empezar la oración. Ahora ya no me la puedo perder. Pero hoy en día tiene más ventaja porque hay amplificadores. Pero antes ellos nomás lo que esperaban era el momento que esa bendición saliera y lo alcanzara. Pero hay gente que si usted no lo tiene brillando, ellos no quieren ir a la iglesia. Es que yo voy, a mí no me toman en cuenta, pero si Dios te toma en cuenta, ¿para qué quiere que te tomen en cuenta? Hubo alguien una vez que cometió un problema, un hermano, yo no lo sé quién es, no me vaya a creer que fue de aquí tampoco. Y el pastor lo visitó y dice, varón, ¿por qué usted no va a la iglesia? ¿Por qué tú eres aquí? Y dice, ay, hermano, he tenido muchos problemas, pero ¿qué problemas le impiden a usted buscar de Dios? Dice, mire, yo he tenido tantos problemas que yo lo he perdido todo. Dice, ¿qué perdió? Oh, perdí mi trabajo. Perdí mi carro. Dice, sí. Perdí mi casa. Sí. Perdí mi familia. Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más quiere usted que yo pierda, pastor? Dice, ¿no ha perdido a Cristo? Dice, no, Cristo no. Dice, pues lo tiene todo. Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando Job perdió todas sus propiedades, el terreno no lo perdió porque no lo removió el diablo, pero todo lo ganado de camello, de cabra, de todo, de oveja, el trigo incendiado, la casa destruida, de los 10 hijos muertos, y el apoyo de la mujer también lo perdió ella. Cuando esta mujer vio todo así, ve este hombre, la salud la perdió también. Y esta mujer lo único que le dice, ¿todavía te mantiene íntegro? Maldice a tu Dios y muérete. Oiga, el último apoyo. Y Job, en lugar de decir, tú tienes razón, lo que dijo, como suele hablar cualquier mujer loca, fatua, necia, es lo mismo. Como suele hablar cualquier mujer loca por ahí, así ha hablado tú. Porque Jehová dio, quitó. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. O sea, él glorificó el nombre de Dios en medio de su desastre. Porque era un desastre. Ni salud, ni bienestar, ni nada. 3 amigos van y lo visitan a acusarlo. Y Job se plantó a defender la dignidad de Dios. Cuando usted y yo defendemos la dignidad de Dios, Dios nos defiende a nosotros.
vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. No nos vamos a lamentar más de lo que vemos alrededor. Hay otra gente más que defendieron la dignidad de Dios y fueron triunfantes, que fue Moisés. Moisés llegó en un momento, en el libro de Éxodo, parece, cuando el pueblo se rebeló contra Moisés, porque Moisés no aparecía. Y Jehová le dice, apártate de medio de este pueblo perverso, que lo voy a destruir de un solo golpe. Como diríamos en Puerto Rico, de un solo tajo. Y de ti voy a levantar una nación más poderosa que ellos. De otra manera, con la mujer que tú tienes y esos par de muchachos, con eso voy a levantar una nación mucho más fuerte que esta. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Y qué hizo Aarón? Se tiran delante de Dios a defender la dignidad de Dios. ¿Cómo la defendieron? Cuando ellos dijeron, oh Dios, no hagas esto. ¿Qué han de decir los pueblos de donde tú pasaste esta gente? ¿Qué ha de decir el pueblo de Egipto de donde tú lo sacaste con manos fuertes y brazos extendidos? Que no pudiste pasarlo y al no poder sacarlo lo mataste. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir mi compañero de trabajo del Señor, de la iglesia, cuando yo soy el primero que pongo el mal ejemplo? ¿Qué van a decir? ¿Qué Dios tiene este? ¿Qué Cristo tiene este? Cuando yo no doy testimonio. Que esa blasfemia no salgan, Señor. Y él se plantó y Dios le dijo, está bien, levántate, sigue con tu pueblo. Oigo tu palabra. Otro hombre que salvó a su familia o una familia suya porque se metió delante de Dios, que fue Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. Señor, ¿destruirás tú al justo y al impío juntos? No, Señor. Tú eres juez de toda la tierra. Que tal cosa no suceda. Que tú destruyas al impío, al justo junto con el impío. No, el justo dijo, no. Y si hubieran 50, no, pues no destruiría el pueblo por causa de los 50 justos. Y si hubieran 40, no, pues tampoco, si hubieran 30 tampoco. El caso fue que fue bajando tanto y tanto y vio Abraham que no había justo dentro de la ciudad, que se echó a un lado. Cuando llegó a 10 ya no tenía más revancha, más que regatear. Sodoma y Gomorra perecieron porque no hubieron 20 justos. Porque no habían 10 justos. El mundo está de pie porque usted y yo todavía estamos aquí. Por eso este mundo está de pie. Sin usted y sin nosotros, sin la iglesia de Jesucristo, el mundo puede explotar como una dinamita. Porque Dios no tiene compromiso con el mundo. No vas a destruir al justo juntamente con el impío. Entonces, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. ¿Qué es confinado? Estar preso bajo la ley e encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así estaba la humanidad bajo una prisión de ley, porque la ley es una prisión, grandemente, hasta que llegase la promesa que es Cristo Jesús. Entonces el propósito era detener el desenfreno, el propósito de la ley, detener el desenfreno de la humanidad pecando contra Dios. Oh, si hago esto y esto, si mato, pero mira, dice la ley tal cosa. Si robo, la ley dice esto y esto. Si destruyo, la ley dice esto y esto. No haga esto. Ustedes que la gente se sujeta, no creen en Dios ni creen en nadie, pero le temen a la ley. Ojalá viviésemos un mundo tranquilo y en paz y que no hubiesen ley aplicada. Oh, yo quiero hacer tal cosa, quiero amanecer en el patio de mi casa con un grupo de hermanos oyendo música y esto, glorificando a Dios, pero llegan y le tocan. Es ilegal lo que están haciendo. Que la ley no es tan buena. Es ilegal. Que alguien cruza de su tierra
para otra tierra, que es ilegal. ¿Quién ha dicho si la tierra fue hecha para que todo el mundo la viviera? Así dice la Biblia, que el mundo fue creado para que la humanidad lo viviera. ¿Quién le puso frontera a la tierra? El hombre. ¿Quién dividió las naciones, el mundo en continentes y los continentes en naciones y las naciones en pueblos? Y los pueblos en solares. El hombre. El hombre. Esa no era la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta que a veces hay gente por ahí en el África que vive mejor que nosotros? Porque están bajo, viven en unidad, compañía, familia. Entonces, de manera que la ley ha sido un guía, vamos a la palabra ayo, guía para llevarnos hasta Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús. Dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ese yugo, el yugo de la ley de Moisés, pero bajo el yugo de la ley del hombre sí seguimos, pisoteados, hasta que Cristo nos liberte. Cuando Él nos liberte, seremos verdaderamente libres. Así estaremos en este mundo, gloria a Dios, hasta que Cristo venga. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Solamente hay que tener fe en Cristo Jesús y somos hijos de Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que creyera en Cristo sea salvo. Amén. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. ¿Ustedes han comido algunos dulces, verdad, que vienen envueltos en chocolate? Amén. Algunos helados, una cosa. Hágase de cuenta que usted es un caramelo de eso, un dulce, un chocolate de eso, o un helado, y que el chocolate es la gracia de Cristo. Eso es estar envuelto en la gracia de Cristo. Amén. De Cristo está. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La iglesia de Jesucristo es una, aquí en China, en Japón, en Rusia, donde quiera, es una. Entonces no miremos a ninguna congregación como poco, si todos fuimos lavados con la misma sangre. Todos fuimos lavados con la misma sangre, simplemente hay que creer. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham son. Si ustedes son de Cristo, descendencia de Abraham son y herederos según la promesa en Cristo Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria.